de repente te hablaba diario y ¡pum! Ya no me habla. Que la mayoría hay un cambio y muchas veces después del sexo. Todo iba bien y de repente cambió. Todo iba bien y de repente cambió y es algo que nos puede llegar a enloquecer, que puedes empezar a preguntar, un sentimiento terrible, no entiendes por qué de repente te hablaba diario y ¡pum! Ya no me habla, de repente él era, y aparte luego eso pasa, ¿no? Medio que me valía, no sé qué, pero cuando te deja de escribir, cuando te deja de invitar, haz de cuenta que te aplican un switch y entonces tú empiezas a estar interesado o interesada. Y díganme que no les ha pasado eso. Y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de este tipo. Primero vamos a describir a este tipo de personas, pero acuérdense, cuando a mí me dicen, Mari Carmen, es que un narcisista, es que bla, bla, y siempre le digo, me da igual si él o no, o ella son narcisistas. El chiste es que tú sanes en ti lo que te conecta a ese tipo de personas. Y bueno, ¿qué pasa con este tipo de hombres, de mujeres, que generalmente, que digamos, vamos a llamarlos hombres no disponibles, mujeres no disponibles? O sea, que no vamos a llegar a formalizar nada con ellos, nada con ellas. ¿Y qué pasa? Son agradables, son simpáticos, pero no empáticos. Sí, son agradables, son simpáticos, pero no se llega a nada más. Y algo que es importante que nos acordemos, a ver, ¿cómo empieza esta situación, no? Tú lo conoces, tú la conoces, tú empiezas a salir, 1, 2, 3 salidas, mensajitos, se conocen, y todo empieza a estar wow, increíble, te escribe todo el día, y te dice muchísimas cosas, empieza a hablar de cosas, no sé, muy rápido, ahí está, te hace sentir que de verdad es la persona porque no sé, te alaba y empiezas a salir y empiezan a hacer planes que nunca van a suceder, te promete cosas que tampoco van a pasar, van a ir a viajes, van a ir a lugares, van a ir a reuniones, te va a llevar a conocer, que tampoco va a pasar, repito, pero eso ahí va a estar. Va a haber como mucha ilusión, mucha presencia. Y no sé, ustedes me pueden empezar a platicar qué es lo que empieza a ver en este tipo de cosas, ¿no? Lo voy a contar como un poquito rápido y entonces al principio todo es increíble y por eso tú estás wow. Y luego de repente pasa, a veces, no siempre, pero muchas veces yo sí les diría, en toda la experiencia que tengo de pues todas las personas que ven el consultorio, yo creo que sí les podría decir que la mayoría hay un cambio y muchas veces después del sexo. Puede ser, si la primera noche, bla, bla, tuvieron sexo, ok, está bien, pero si no habían tenido y como que después de una noche de echar pasión, de que hubo sexo, la cosa empieza a cambiar. Tan es así que casi que una vez que hasta terminan y ya te empiezas a sentir incómodo o incómoda. Al día siguiente ni siquiera te habla, ni siquiera puede aparecer, ¿sí? Y luego, a partir de ahí, empieza a dar 1000 excusas, 1000 pretextos, es que tenía muchísimo trabajo, es que andaba ocupada, es que mi tío lo operaron, y entonces ahí es cuando, y yo aquí te voy a invitar a que empieces a hacer un alto, ¿sí? Un alto y trates de recordar qué emoción empezaste a sentir cuando eso empieza a pasar. ¿Sí? Y me encantaría como describir todo esto mucho más. Luego a ver si hacemos un tallercito o algo así de esto, como de esos hombres no disponibles, les encanta llamarlos narcisistas, mujeres también, ¿no? O sea, como este tipo de relaciones que de repente está padrísimo y no entiendes qué pasa. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y qué nos conecta con ellos y qué nos hace sentir y seguir ahí. Pero entonces empieza a pasar eso. Luego, después de ahí, pues tú te quedas más enganchado, más enganchada y justo ahí es lo que les digo, ¿no? Haz de cuenta que te activan un botón en el libro de las mujeres que amo demasiado, que siempre recomiendo. Ahí lo dice muchísimo, ¿no? O sea, cuando ya no te empiezan a pelar, entonces hagan de cuenta que activa algo en ti que te enganchas y entonces sí te empieza a encantar y entonces sí estás pendiente y bla, bla. Porque cuando él o ella estaban ahí, como que tú medio que ni los pelabas. Y de repente pasa eso y te engancha. Entonces pasa tal vez, y puede coincidir con el sexo, puede no, pero muchas veces sí coincide con el sexo, y entonces pues ya no es la misma intensidad de mensajes, ya no es la misma intensidad de llamadas,
ya no es lo mismo. Sí, les vale, se empieza a ver un cambio. Mucha incertidumbre para ti, porque todo lo que había ahí decía ya no. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con este tipo de hombres? Pues ya, o mujeres, ya no hay mensajes, desaparecieron y tú les empiezas a preguntar y tú los empiezas a perseguir. Cuando empiezas tú a platicar, por ejemplo, les cuentas cosas tuyas que hasta luego te quedas como con la cosita de, ay, ¿pero qué le conté tanto de mí? Porque la verdad es que ni siquiera le interesa ya como que tu plática. Digamos que hay una cosa que es como una recompensa intermitente, ¿no? O sea, te da una de cal por varias de arena. O sea, te da un dulcecito y luego ya no te da y te lo quita. Y con ese dulcecito, hijo, ahí te puedes quedar toda una vida, años enteros, semanas, semanas no, más. O sea, de meses para arriba es lo que duran estas relaciones. Y entonces se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción y tú ahí estás solamente por esa recompensa intermitente. Esperando que salga en algún momento, o sea, estás esperando que te den, o sea, literalmente la miguejita, ¿no? Es que qué tal que vuelve a ser buena gente, qué tal que vuelve a ser increíble como era. O sea, no, es que me dijo y a mí me tomó en cuenta y que íbamos a hacer no sé qué tantos viajes y planes y ahí te quedas. Y te repito, esos ni siquiera van a suceder, aun cuando van a estar. Va a haber sexo, tal vez vuelva a haber sexo, pero no va a haber intimidad. O sea, no va a haber intimidad emocional, o sea, no va a haber eso. Y aquí pasa algo bien interesante también, que tú te empiezas a hacer él o la culpable. Es que es mi culpa, entonces si yo estoy más disponible, pues va a querer estar más conmigo. Si yo soy más sexy, va a querer estar conmigo. Si yo soy más guapa, entonces, ¿qué pasa? Tú te quieres echar la culpa porque en el fondo de ti tú sabes que si tú eres el problema, tú también eres la solución. Y esto es mentira. Esto es mentira, no hay nada erróneo en ti. Sí hay, tienes que trabajar y ahorita vas a ver qué es lo que te conectó con este tipo de relaciones, ¿sí? Pero aquí es bien, también hay mucha manipulación. Como decimos que son personas no empáticas, entonces siempre te van a decir que es tu culpa, que no pueden, que bla, bla, no van a pedir disculpas jamás, o sea, aunque, a menos que de plano lo acorrales muchísimo, pero si no, no vas a escuchar una disculpa, a lo mejor te quedan de hablar. Justo alguien hace rato me puso, ¿no? Un mensajito de que quedó de hablarme y se le olvidó y me dijo que entonces mañana nos veíamos y me habló hasta las 12 de la noche. O sea, y aquí la gran pregunta es, ¿y por qué ahí seguimos? Y yo sé que no sigues, yo lo viví, les cuento, pues nada más por bruta o por menso o por bruto, o sea, pareciera que sí, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque a ver, vamos a ver algo aquí bien importante. El ser humano estamos programados, digamos, que para buscar el placer, ¿sí? Evitar el dolor, en teoría. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues en esa relación cuando te está causando lágrimas, ansiedad, dolor? Bueno, pues porque de alguna forma estás teniendo cierta recompensa, ¿sí? Te estás viendo recompensado de alguna forma y ahí es justo el punto donde tú vas a tener que ir a trabajar. Y ahorita vamos a ir a ver. Estás teniendo algún beneficio y a lo mejor es como, mejor no estoy sola, por ahí recibo llamadas, tengo con quién pasear, no me hago cargo de mi vida, de mis heridas, de mi todo, y entonces mejor me distraigo con esto y pues nada más, ¿qué va a pasar? Entre más te sigas distrayendo, vas a alargar esto, pues más años, más tiempo, más dolor. De hecho, también pasa, y yo siempre cuando están pues en terapia, en talleres, me llegan a comentar esto, le digo, sal de ahí corriendo, después ya lo viste y va a ser más difícil y más complejo, porque obviamente entre más tiempo pase, pues nos volvemos más adictos, porque ni siquiera es que estés enamorado o enamorada, ¿sí? Estás en una adicción. El amor, y les acabo de dejar un reel que hice hoy en la mañana, el amor te da paz, el amor te expande, el amor te nutre, te da alegría, y si esto no está sucediendo, entonces, sorry, no estás enamorado, enamorada, estás en una adicción, punto, así es. Los narcisistas no cambian, son personas enfermas. Pues sí, pero da igual. De hecho, yo ya no me quiero centrar tanto porque no me encanta lo que les dije hace rato, ¿no? O sea, no me encanta centrarme nada más en la parte de ellos o no. Sí es verdad, son personas no disponibles. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo que sanar. Pero aquí es como, no sé, un juego de tenis.
para que puedas jugar y la pelota rebote tiene que haber alguien más. Entonces, si tú has estado enganchado en una relación de este tipo, es que hay algo que tú también tienes que sanar, porque si no, ya hubieras dejado la raqueta a ese jugador y jugando a ese cuate, a esa mona, a solo su partido de tenis y tú ya te hubieras ido a jugar con alguien más o cambiado de deporte. El rollo es que seguimos ahí rebotando la pelota, dando el juego, seguimos en el juego y entonces pues pasan años, semanas, meses y se nos va la vida, cada vez se nos baja más el autoestima, cada vez nos volvemos más adictos, cada vez la relación es más fea, cada vez esa intermitencia que decíamos, de que te da una de cal por una de arena o que te da, o sea, como un dulcecito, cada vez, ¿sí?, se espacía más. Y bueno, ya que dijimos esto, entonces, ¿qué pasa? Todo iba bien y de repente, bueno, uno es, la otra persona trae sus propios rollos, trae sus propios temas, pero ¿qué crees? Tú no eres su psicoterapeuta, ¿o sí? Porque, a ver, yo ni siquiera soy terapeuta de Alejandro, mi esposo va a su terapia, ¿sí? Y gracias a Dios va, digo, porque yo creo ciegamente en que siempre tenemos que seguir trabajando nosotros, ¿no? Entonces, no, tú no eres terapeuta de nadie, aunque hayas estudiado psicología o cualquier tema, tú no eres el terapeuta de tu pareja. ¿Te paga por eso o no te pagan, verdad? Entonces, no eres el terapeuta, no lo hagas de terapeuta, no lo hagas de rescatador, de rescatadora. Obviamente, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo el rol de rescatador, de rescatadora, bla, bla? Seguramente vienes de una herida, de una infancia, de una historia donde te hacías cargo a lo mejor de todos, de tus hermanos, de tu mamá, de bla, bla, y entonces vas a seguir con ese mismo rol. Y así hay una infinidad de cosas que cada quien tenemos que ir a revisar qué es lo que pasa. ¿Por qué me estoy moviendo de esta parte de haber dicho qué pasa y cómo sentimos, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que la relación está increíble, luego pasa algo y entonces empieza a cambiar. Y ahí, hacemos clic y entonces me quedo en esa relación. Y en esa adicción, a ver, yo también algo que les digo siempre, ¿no? O sea, un pez no puede vivir fuera del agua, ¿sí? Un pez no puede vivir fuera del agua. Entonces, si no estaríamos enganchados en este tipo de relaciones si no nos fueran emociones y sentimientos familiares. ¿Dónde aprendimos este tipo de cosas? Pues en nuestras historias, en nuestras infancias. No hay de otra, ahí sí. Siempre se los repito, no hay de otra. A mí que nadie venga y me cuente que está en una relación tóxica de este tipo, bla, 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 y tuvo una historia increíble. Puede ser que de primera no lo veas, pero todo esto que luego nos hace clic tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra infancia. Entonces, el tema de hoy es un poco más profundo de lo que trabajamos o hablamos a veces todos los domingos, porque mi invitación hoy es que te vayas de verdad a echar un clavado muy profundo y ahí te va la tareita, ¿no? Tienes que observar qué pasa cuando esa persona, por ejemplo, no te contesta. Te vas a echar un clavado a tus emociones, que es miedo a sentirme sola, miedo a no poder, miedo a no saber generar, me voy a quedar sin dinero. Yo siempre les digo, casi siempre detrás de esto hay un miedo, ¿sí? Entonces, te vas a echar un clavado bien profundo a qué miedo hay detrás. ¿Qué miedo hay cuando ya no me invitó? ¿Qué miedo hay cuando desapareció? O sea, ¿qué miedo hay? Ya sé que después de ese miedo te va a valer gorro y ahí te invito a que te vayas a ver los reels de una psicóloga que está en Instagram como psic.mycarmen con Y, que te va a ir a recordar por ahí, pues que no le hables a quien no te quiere hablar. Por ahí tendría mi termito que se me olvidó traérmelo, que si no te busques porque no haces falta y que te vayas a recordar una serie de cosas, pero ya sé que no me van a hacer caso. Entonces, sé que después de eso tal vez le vas a hablar, le vas a mandar mensaje, te vas a parar de cabeza y te vas a poner lo más sexy que tengas y te le vas a aparecer y vas a hacer una infinidad pues de burradas que yo también llegué a hacer y que todo el mundo hacemos para seguir lo peor en esta relación que te da un dulce y luego te lo quita y te lo da y te lo quita y pues que eso no es el amor. Ayer justo les compartí que cuando uno va creciendo se va dando cuenta que ya el amor no se trata de sentir maripositas, sino de sentir calma y paz.
Pero bueno, cuando estamos en estas relaciones es lo que queremos y cuando no nos llega, entonces enloquecemos. Pero yo a partir de hoy te voy a invitar que hagas ese alto y que te vayas a descubrir qué emoción es la que yo tengo cuando no me contesta, cuando me deja de hablar, cuando bla, bla, ¿sí? Cuando tienes sexo y después te quedas vacía, te quedas vacío, o sea, te quedas como... Y luego, cuando le platicas algo tuyo y ves que le vale gorro, porque le puedes contar que se murió tu perrito, que a tu tía no sé qué, que bla, bla, y te vas a dar cuenta que tampoco está, o sea, tampoco está disponible para eso. Y bueno, aún después de darte cuenta de eso, no va a ser suficiente para soltar eso, no va a ser suficiente. Lo que tú tienes que hacer de verdad, a ver, todas las relaciones que nos vamos topando están para hacernos conscientes, ¿sí? Están para hacernos crecer. Y si tú no te avientas el trabajo esta vez y vas y sanas, porque es lo importante, pues va a ser otro actor, pero en la misma película. Y entonces en vez de llamarse Pedro, se va a llamar Juan, y en vez de ser Karina, se va a llamar Sandra. Pero vas a acabar repitiendo. Yo repetí muchas veces cuando no hacía el trabajo profundo, ¿sí? ¿Qué es el trabajo profundo? Pues que vayas nomás dentro de ti, que descubras qué emociones son las que se te están provocando. Y obviamente que, no sé, tomes talleres, terapias, cursos, todo lo que requieras hacer, libros, o sea, porque no nada más es de que ya vi un live y ya, por supuesto que no, el live y las frases y todo lo que por ahí compartimos, pues son cositas que te van a ir ayudando tal vez a despertar, pero esto, a ver, es una adicción, entonces no nada más va a ser de echarle ganas. De hecho, yo siempre les digo, no, eso es absurdo, el ánimo, échale ganas, a ver, que no entienden que quien más quiere dejar de estar sufriendo, llorando, bla, bla, soy yo, que quien más quiere dejar de estar sintiendo que tengo que estar convenciendo a la otra persona para que quiera estar conmigo, que tengo que estar haciendo cosas, soy yo, ¿sí? Que quien más quiere eso. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo que vayas a descubrir y ubicar qué emoción es la que sientes? Porque eso te va a dar la primer pista, la primer pauta para que para que sepas a dónde tienes que ir a trabajar. Si lo que yo estoy empezando a sentir, o sea, es terror a la soledad, muy bien, ya sabes por dónde tienes que empezar a trabajar. Con esa onda de estar solo, como el miedo de frente. Entonces, va a ser un sábado en la tarde y no te vas a quedar nada más viendo el teléfono en línea, no en línea, para empezar, ¿sí? Vas a empezar a hacer actividades que empieces a disfrutar. Y te voy a dejar otra tarea esta noche, que es preguntarte, ¿qué cosa podría hacer yo que me hiciera sentir a mí amado, que me hiciera sentir querido? O sea, aquello que pudieras darte a ti mismo, a ti misma, sin necesidad de tener que ir a buscar en nadie más, ni en una amistad, no te distraigas, o sea, échate el clavado. Si tú te sigues distrayendo de tu vida y de sanar, te repito, vas a seguir en la misma película con diferentes actores. Entonces, de una vez, ya lo tienes ahí, venga. ¿Qué debemos hacer esto? O sea, trabajar, te repito, te estoy dando así el principio de lo que tienes que empezar a hacer. Busca, hay una infinidad de cursos, talleres, terapeutas, todo lo que tú quieras y lo que resuene contigo para que te vayas a trabajar en ti. O sea, empiézale ya. Ahorita ya es el primer paso el que hayas aceptado este título, ¿no? Entonces, ¿por qué empieza a pasar esto? Te vuelvo a repetir, como para hacer una recapitulación, está toda esa parte que todo está increíble, de repente, ¡paz! Algo pasa, les repito, muchas veces es después del sexo, no siempre, pero es como una pauta. Y tal vez no sea tal cual del sexo, a lo mejor fueron muchas veces de sexo, pero de repente ya hay una que ya. Y entonces ya empiezas a sentir y ya no te empieza a buscar igual y empieza a haber un millón de pretextos y tú te compras esos pretextos y tú te empiezas a sentir culpable porque mientras tú creas que tú eres el problema, entonces tú eres la solución, entonces haces más cosas y das más y entre más das, más te vacías. ¿Y qué crees? Entre más estás viendo cómo agradar al otro, más te olvidas de ti y menos atractiva te vuelves, menos atractivo te vuelvas y pues hacemos todo lo opuesto. Acuérdense que yo muchas veces les digo, hay que ser una energía que invita, no que persiga y menos que empuje, ¿sí? Hay que ser una energía que atraiga. ¿Y cómo se atrae? Pues amándote a ti, sanándote a ti, estando bien contigo, disfrutando la vida. No hay algo más atractivo y sexy de alguien que disfruta la vida. No hay algo
que te aleje más de alguien que nada más esté sentado atrás del teléfono esperándote y reclamándote que por qué no tienes tiempo para él o para ella. ¡Ah! Incluso no me digan que no empezamos a hacer esas cosas, de dejar de hacer mis planes, por si es un sábado y trabajó y dijo que me avisaba saliendo, bla, bla, y ahí estás esperando nada más a ver si te habla o no te habla y dejas de... que ¿no les ha pasado a mí? Sí, yo sí lo hice, lo llegué a hacer. Lo acepto y lo reconozco, y ahí estás hasta peinada, vestida y alborotada por si te llega a hablar y a veces, ¡pum!, ya, desmaquillarte porque nunca apareció, y se acabó yendo de fiesta, se le alargó la reunión y tú en vez de estar entretenido en tu vida, en tus planes, estás ahí nada más disponible por si se le ocurre hablarte, por si puede, por si sale temprano. ¿Eso tú crees que de verdad va a atraer a alguien? Entonces, la invitación esta noche es que te hagas consciente que si estás en una relación de esa, pues sí, ellos podrán ser muy narcisistas, muy tóxicos, muy con sus propios problemas, con sus rollos, pues que vayan a un terapeuta para sanarlo, ¿sí? Tú no eres su terapeuta, a menos que te estén pagando por eso, y si te están pagando por eso, pues entonces no puedes tener una relación con ellos, ¿no? ¿O qué está pasando ahí? Dos, que después de que te des cuenta que sí, ellos podrán ser muy lo que sea, pero que agarres la responsabilidad de tu vida, porque la única forma de que tú dirijas tu vida es cuando agarres la responsabilidad de tu vida. Que si yo estoy en una relación así, es porque también hay algo tóxico en mí que tengo que sanar, no nada más tapar, no nada más distraer, no. Que tengo que sanar para no repetir todo aquello. La historia se repite hasta que no sanas. Entonces, si no quieres, yo lo repetí varias veces, entonces te conviene de una vez. Si ya se te está presentando en tu vida, venga, haz el trabajo profundo y no a medias, porque si no, de verdad se repite. Y entonces, después de haberte hecho consciente de esto, que tienes que empezar a trabajar en ti, entonces, ¿cómo lo vas a empezar a hacer? ¿Y qué vas a empezar a hacer? Y después de eso, o sea, como ese principio de, ok, tengo que trabajar en mí, acuérdense lo que les dije, que vayas y ubiques qué emociones hay detrás de las llamadas no contestadas, detrás de que me deje de invitar, detrás de todo eso debe de haber una emoción, que va a ser el miedo, pero ¿qué miedo? Miedo a estar sola, miedo a no ser suficiente, miedo a... mi edad, entonces enfrento mi edad, ¿no? Miedo a no poder tener familia, pues entonces enfrento también esa idea, o sea, miedo a, vas y enfrentas ese miedo y ya sabes dónde tienes que empezar a trabajar. Y por otro lado, también que vayas y observes que tu vida es hoy, ¿sí? Y que quizá todo lo que estás haciendo, en vez de atraer a las personas correctas, la energía correcta, que quizás sería una relación que te dé calma, que te dé paz, que te dé alegría, precisamente esta energía que estás haciendo, tú sigues ahí peloteando, jugando tenis, ¿sí? Sigues regresándole la pelota en esta relación. Entonces tienes que tomarlo en serio, que si estás en una relación así, es una cuestión adictiva y no va a ser suficiente con... le voy a echar ganas, ya no le voy a contestar, ahí vas a seguir envuelto. O sea, vete al fondo de ti, trabaja de la forma que tú quieras, porque lo único que va a cambiar tu vida no es que la otra persona deje de ser narcisista, no es que la otra persona ya se ponga las pilas y te empiece a hablar. No es, porque vas a seguir dependiente. Lo único que va a cambiar tu vida es cuando tú te ames, tú trabajes en ti, sanes lo que tengas que sanar, eso sí va a cambiar tu vida. Entonces, hazlo de la forma que tú quieras.